A prisión, juez federal brasileño decretó que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva tiene que cumplir su condena en la cárcel. Señalamiento. Presidente Maduro afirmó que su homólogo francés, Emmanuel Macron, trabaja a favor de la oligarquía financiera mundial. Apoya la libertad. Jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, se reunió con el diputado Julio Borges para tratar crisis venezolana. Garantizan protección. Vicepresidente Tarek El Aissami anunció la entrega de 3 millones de bonos de hogares de la patria. Petición. Diputado Luis Florido solicitó a México tratar la emergencia migratoria venezolana en Cumbre de las Américas. Será electo. Jefe del Comando de Campaña Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que el presidente Maduro seguirá liderando el futuro de los venezolanos. Por situaciones irregulares, el gobierno de Venezuela suspendió por 90 días relaciones económicas y comerciales con personas naturales y jurídicas de Panamá. Respuesta. Cancillería panameña ordenó retiro de su embajador en Caracas y expulsó al representante diplomático venezolano en ese país. Polémica. Farruko es acusado de contrabando de dinero. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos. Marieta Puche López y quien les habla, Néstor Brito Landa. Vamos a dar inicio a las informaciones con todos los detalles. Y así comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que su homólogo francés, Emmanuel Macron, está en la primera magistratura del país europeo para trabajar a favor de los intereses de la oligarquía financiera mundial. Rafael Aníbal Camacho nos tiene todos los detalles. El primer mandatario nacional aseguró no importarle los comentarios de su homólogo francés, porque a su juicio Emmanuel Macron solo es el portavoz de las políticas del presidente Donald Trump para desprestigiar a Venezuela. ¿Qué ha dicho Macron? Bueno, ha repetido lo que la ultraderecha en el mundo repite, ¿no? ¿Y en qué contexto lo repite? En el contexto de una huelga general de toda la clase obrera, de todos los trabajadores, de todos los profesionales de Francia, porque Macron está destruyendo Francia. Macron lo pusieron en la presidencia de Francia para destruir los derechos sociales del pueblo de Francia. El jefe del Estado reiteró que anunció el lanzamiento del llamado Bolívar soberano como política de Estado para que los venezolanos tengan una moneda más fuerte en sus manos, contrario a la dolarización que han propuesto sus contendientes en la carrera presidencial. La línea y el norte de Venezuela tiene que ser defender el Bolívar, nuestra moneda. Además debe saber que la Constitución es tajante, clara, y la Constitución expresamente establece que la única moneda de curso legal en la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar, y así va a seguir siendo. Posterior a su conversación con la prensa, el presidente Maduro procedió a la activación de los comandos nacionales Simón Bolívar en la plaza del Panteón Nacional, de cara a la campaña electoral que culminará con los comicios del próximo 20 de mayo, desde donde aseguró que no se tolerarán hechos violentos como los ocurridos en Catia el lunes pasado. Un grupo llamado Colectivo agredió la caravana del candidato presidencial de la oposición venezolana, Henry Falcón. Fue un hecho extraño. Yo inmediatamente mandé a investigar. Se comprobaron los hechos. Tenemos los videos, los testimonios, los testigos y todos los involucrados en ese acto de violencia, incluyendo algunos policías nacionales, están presos, entregados a la Fiscalía. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, se reunió este jueves con dirigentes de la oposición venezolana. Durante el encuentro reiteró su apoyo al país suramericano en medio de la presunta crisis que atraviesa. La junta se llevó a cabo en el Palacio de la Moncloa, ubicado en Madrid, donde uno de los invitados fue el diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges. A través de su cuenta en Twitter, Rajoy expresó que su gobierno continuará apoyando la libertad, el progreso y los derechos humanos en Venezuela, así como unas elecciones democráticas y con plenas garantías.
El vicepresidente de la República, Tarek El Aizami, anunció el inicio de la entrega de 3 millones de bonos de hogares de la patria correspondientes al mes de abril. A través de su cuenta en Twitter, El Aizami manifestó que hasta el día de ayer 1.807.400 bonos de hogares han recibido el beneficio. Aseveró que hasta los momentos han respaldado 4 millones de hogares, por lo que no descarta el aumento de esta cifra. Ratificó que el gobierno nacional garantiza la protección de los hogares venezolanos que tengan inscrito de manera correcta su núcleo familiar. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, sostuvo una reunión con el subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, Luis Alfonso de Alba, a fin de plantear soluciones al estatus migratorio de venezolanos residenciados en el país azteca. Florido solicitó que para la próxima Cumbre de las Américas y la reunión del Grupo de Lima se trate la emergencia migratoria venezolana. Aseguró que la misma está motivada ante la negativa del gobierno nacional en el otorgamiento de pasaportes, por lo que propuso una medida que posibilite flexibilidad a los venezolanos para permanecer en países de la región mexicana. Por su parte, el subsecretario de la Nación, Luis Alfonso de Alba, reiteró su solidaridad hacia los migrantes venezolanos y ratificó que su país se abocará a seguir apoyando todos los esfuerzos con el objetivo de contribuir en el restablecimiento de la institucionalidad democrática en Venezuela. El jefe del Comando de Campaña Nacional, Simón Bolívar, Jorge Rodríguez, aseguró que el presidente Nicolás Maduro seguirá liderando el futuro de los venezolanos a partir del próximo 20 de mayo. Rodríguez precisó que apelarán a los 6 millones de nuevos inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela, que a su juicio harán la diferencia en el próximo proceso electoral. Has sido y eres leal a tu pueblo. Has sido y serás en consecuencia electo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela el próximo domingo 20 de mayo. Creían que iban a poder con nosotros, creían que iban a poder con los negros, creían que iban a poder con los indios, creían que iban a poder con las mujeres, con los jóvenes, con los estudiantes, con los trabajadores. Y ocurrió exactamente lo contrario. Se ha soltado todo este pueblo por las calles, no lo podrán recoger nunca más. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y dirigente de Primero Justicia, Alfonso Marquina, exhortó a los candidatos a que se retiren de las elecciones del 20 de mayo, pues considera que estarían convalidando un proceso que aseguró carece de las garantías necesarias. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El diputado desestimó el argumento que ha esgrimido Henry Falcón sobre la ventaja que le otorgan las encuestas para justificar su participación en las próximas presidenciales. Recordó que el pasado 15 de octubre perdió la reelección en la gobernación de Lara, a pesar de que los sondeos lo daban como ganador. En el estado Lara la participación fue del 64%. Y a pesar de llevar 20 puntos de ventaja, ¿cuáles fueron los resultados? La almiranta ganó por casi 20 puntos de ventaja, después de haber hecho todas estas denuncias de irregularidades, de vicios en el proceso electoral. Terminó saliendo a decir que reconocía el triunfo de la almiranta, que había perdido en buena lid. El parlamentario insistió en que los estudios de opinión reflejan una realidad específica, pero no la incidencia de irregularidades en los resultados de unas elecciones. Criticó también a Claudio Fermín, jefe del comando de campaña de Falcón, tras afirmar que no votar por el candidato de Avanzada Progresista Mas y Copey sería un pecado y se estaría favoreciendo al gobierno nacional. Con mucho respeto a Claudio, yo recuerdo haberlo leído hace menos de un mes, retirar su candidatura y sus aspiraciones porque no habían condiciones electorales. La pregunta es, Claudio, ¿qué cambió? Porque hace un mes decías que no se podía participar y retiraste tu candidatura y ahora estás llamando a votar. Marquina añadió que la actual situación del país demanda que se dejen de lado los intereses particulares para hacer causa común por la exigencia de condiciones mínimas que permitan la realización de un proceso electoral competitivo y transparente. En la sede de Primero Justicia, Manuel Covela, Noticiero Venevisión.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que sostuvo una reunión con viceministros y miembros de su despacho para coordinar nuevas acciones de seguridad para el próximo trimestre de 2018. A través de Twitter, Reverol precisó que en el encuentro que se llevó a cabo en el Guaraíra Repano, realizaron el diagnóstico de los 2.119 cuadrantes de paz instalados, además de la incidencia delictiva en todo el territorio nacional. El ministro aseguró que continuarán trabajando para garantizar la paz y bienestar de los ciudadanos. El jefe nacional de campaña del candidato presidencial Henry Falcón, Claudio Fermín, juramentó al comando de campaña en Carabobo y a los candidatos al Consejo Legislativo Regional. Nuestro compañero Randolfo Blanco nos amplía los detalles. Durante el acto de juramentación en Carabobo, Claudio Fermín destacó que la elección presidencial del 20 de mayo no es una elección tradicional y constituye la única opción pacífica. Que lo que hay que esperar es que una gente ajena, unos cancilleres de otros países o unos presidentes de otros países resuelvan la suerte de Venezuela. No solamente que andan por las nubes de manera fantasiosa, sino que están planteando algo indigno, que nuestra suerte y la de los nuestros la resuelvan otra gente. Abstenerse es la nada, porque no conduce a nada. El 20 de mayo, dos grupos de venezolanos vamos a decidir la historia, el rumbo, quienes voten por Maduro y quienes votemos por Falcón. Los demás, con todo respeto, tienen derecho a sus posiciones, pero no decidirán nada el 20 de mayo. Alentó a los miembros de otras organizaciones políticas que han decidido no participar a incorporarse a este esfuerzo para conquistar con su voto el cambio de gobierno. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. El gobierno de Venezuela suspendió por 90 días las relaciones económicas y comerciales con 22 personas naturales y 46 jurídicas nacionales de Panamá como medida de protección al sistema financiero venezolano. La medida se formalizó en una resolución conjunta de los Ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Comercio Exterior e Inversión Internacional y Banca y Finanzas. Entre las personas incluidas figuró el presidente panameño Juan Carlos Valera, la canciller Isabel de San Malo, el ministro de la Presidencia Álvaro Alemán y la ministra de Gobierno María Luisa Romero. También suspendieron relaciones con la compañía panameña de aviación Vida, Panamá, Supercentro, Casanova, Casablanca, Novatex y Pan Colombia Travel. Pues el gobierno venezolano señaló que en numerosos procesos ejecutados por el Poder Ciudadano en materia de anticorrupción se evidenciaron diversas situaciones irregulares. Ante este escenario, resaltaron que estos delitos han sucedido a su juicio bajo la opacidad del sistema financiero de ese país. El gobierno de Panamá retiró a su embajador de Venezuela y ordenó al gobierno del presidente Nicolás Maduro retirar su representación en ese país. Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño. La decisión se dio luego de que el gobierno de Venezuela suspendiera por 90 días prorrogables las relaciones económicas, comerciales y financieras con un grupo de funcionarios panameños. Ese país consideró que esta acción política carece de sustento y que además se ubica por fuera del marco jurídico internacional, por lo que informaron su decisión de retirar tanto a Miguel Mejía, quien figuraba como su embajador en nuestro país, y a Jorge Durán, embajador de Venezuela acreditado en Panamá. Y a través de un comunicado, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil informó que suspendió el servicio comercial y financiero por 90 días con la compañía panameña de aviación Copa Airlines con la intención de proteger el sistema financiero de Venezuela. La medida se formalizó en una resolución conjunta de los Ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Comercio Exterior e Inversión Internacional y Banca y Finanzas. Entre las empresas con las que cuenta Venezuela también cesó sus actividades comerciales se encuentran la compañía panameña de aviación, Vida Panamá, Supercentro, Casanova, Casablanca, Novatex, Pan Colombia, Travel, Colex, entre otros. El gobierno de Guyana solicitó ante la Corte Internacional de Justicia que exija a Venezuela que se retire de la isla de Anacoco para así poder reclamar la mitad que supuestamente le corresponde. Guyana solicitó este jueves un acuerdo completo y final sobre una frontera que ha sido identificada, delimitada, permanentemente arreglada y aprobada, según dice una comisión fronteriza anglo-venezolana entre noviembre de 1900 y junio de 1994. De ganar Guyana el caso, la Corte Internacional de Justicia tendrá que reconocer que Venezuela es responsable de violar internacionalmente su soberanía.
El canciller de la República, Jorge Arreaza, criticó el encuentro que sostuvo el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, con representantes de la oposición venezolana. Arreaza denunció que la economía de Venezuela es atacada por gobiernos extranjeros con el objetivo de socavar la democracia en el país. Así lo indicó en su intervención en la conferencia ministerial del Movimiento de Países No Alineados en Azerbaiyán. Que nuestro país sigue víctima de los embates del intervencionismo por parte de factores de poder externos que no han desistido de sus planes desestabilizadores en contra de la paz y la estabilidad de nuestra nación. Estos grupos alientan a sectores extremistas y violentos, enemigos de la paz en Venezuela, a que por una parte lleven a cabo actos de naturaleza terrorista dirigidos a socavar la democracia, mientras que por otro lado emprenden acciones para afectar el aparato productivo nacional, recurriendo a una despiadada guerra y agresión económica que tiene como objetivo generar zozobra y sufrimiento en el pueblo venezolano. El ministro abogó por la unión de este organismo para rechazar la injerencia en los asuntos internos de los estados. Casi año y medio más tarde, nos encontramos hoy en medio de un escenario turbulento, signado por la incertidumbre y la presencia de serios desafíos que se ven agudizados por las políticas imperiales aplicadas por algunas potencias que pretenden, bajo la óptica del unilateralismo, vulnerar la soberanía e independencia política de los estados en perjuicio de la paz, el desarrollo y la solidaridad internacional. Arreaza afirmó que la meta de Venezuela al ocupar la presidencia pro tempore del Movimiento de Países No Alineados ha sido afianzar la cohesión del organismo frente a las adversidades como expresión de respeto, amistad y paz entre los estados. De visita en Zulia, el candidato presidencial Henry Falcón aseguró que a pesar de los ataques continuará en las calles de cara a los comicios presidenciales. Nuestro compañero José Leonardo Nava nos trae la información. Informó que el diputado Teodoro Campos, herido en la cabeza por supuestos grupos oficialistas días atrás en Caracas, se recupera satisfactoriamente. Aquellos territorios que son como particularmente abordados desde esa cultura de la intolerancia, como que si nadie puede transitar libremente, tal cual lo plantea nuestra Constitución. Dijo que a pesar de no contar con el apoyo de la Mesa de la Unidad Democrática, se ha reunido con líderes de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, entre otros partidos, y criticó nuevamente a aquellos sectores de la oposición que insisten en la abstención. Si votamos, ganamos. Y por eso es que, perdónenme que me extienda, pero hay que saber diferenciar condiciones electorales y condiciones políticas. Son dos cosas totalmente distintas. Es masificando la presencia en los centros y masificando presencia también en el resguardo de la voluntad de la gente. Durante su visita, el candidato presidencial también hizo un recorrido por el Mercado Popular de las Pulgas en Maracaibo, donde compartió con los trabajadores y finalmente realizó una caminata en la parroquia Cristo de Aranza. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El constituyente Julio Chávez lamentó que el nuevo presidente de Perú, Martín Vizcarra, insista en atacar a Venezuela, reiterando el veto que el exmandatario Kuczynski impuso al presidente Nicolás Maduro al prohibirle participar en la Cumbre de las Américas. Exhortó a los jefes de Estado que asistirán a la reunión a tratar temas realmente urgentes para el continente, como es el caso del incremento del narcotráfico. Lamentamos entonces que el presidente actual en ejercicio en Perú, que es precisamente de la misma camada del presidente Kuczynski, esté vetando, ¿no?, a nuestro país cuando realmente es un espacio reservado para los jefes de Estado y que al país en todo caso es el anfitrión. Pero eso forma parte de todos estos intentos en aislarnos, cuando realmente lo que está planteado es que esas cumbres podamos debatir los grandes temas del hemisferio, ¿no?, que tienen que ver precisamente con el hecho que en Colombia se incrementó el cultivo de droga de cerca de 80.000 hectáreas a 190.000 hectáreas aproximadamente. Chávez instó a los eurodiputados que viajarán a Colombia para estudiar la migración venezolana a constatar la realidad de ese país en el que asegura los derechos humanos son flagrantemente violados. Que los niveles de asesinato de gente que optó, ¿no?, por sumarse a los diálogos de paz, cómo están siendo asesinados los líderes en Colombia. Cómo se ha manifestado, se ha exacerbado
los niveles de nutrición y de hambre en La Guajira y en Colombia. Qué interesante sería que estos eurodiputados vieran también la realidad terrible que hay en los propios colombianos a partir de esas políticas desastrosas que le han propinado a Santos 3 derrotas consecutivas en los últimos procesos electorales. Afirmó que parte de la comunidad internacional está consciente de los esfuerzos que el gobierno venezolano está haciendo para superar la crisis. Enfatizó que países como República Dominicana no creen en la oposición luego de que ésta se negara a continuar con el diálogo en el país caribeño. Según el miembro del comando de campaña presidencial de Henry Falcón, Pedro Pablo Fernández, es necesario dolarizar la economía venezolana. Marina Glot nos trae los detalles. El dirigente copellano está convencido que el Producto Interno Bruto del país crecerá con un cambio de gobierno y políticas acertadas. Reiteró la propuesta de liberar los precios y dejar de subsidiar la oferta. Se ha determinado que el día de la dolarización nosotros podemos tener empleados públicos ganando $19 mensuales en una economía que está deprimida. Nosotros pensamos que en el corto plazo, y cuando digo corto plazo, en 6 meses ese sueldo mínimo va a estar en $75 y va a seguir creciendo. Depende de muchas otras políticas que hagamos. Destacó que la oposición no ha tenido mejores condiciones que las actuales para ganar las elecciones, pues el 80% de los venezolanos desean un cambio. Fernández aseguró que de ser electo Henry Falcón, su gobierno trabajará con todos los partidos de oposición, aunque no participen en los comicios. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, exigió a los gobiernos de Estados Unidos, Panamá y Suiza publicar las cuentas bancarias y los bienes en el exterior de los funcionarios venezolanos que han sido sancionados. El magistrado tildó de unilaterales las medidas aplicadas por estas naciones y aseveró que los funcionarios venezolanos no van a ceder ante intereses extranjeros. No nos extraña que países como Estados Unidos y ahora Francia y algunos otros de la Unión Europea, caracterizados por su política belicista, hayan decidido imponer sanciones de carácter unilateral a funcionarios del Estado venezolano, con la única intención de desmoralizar y presionarlos para que asuman posiciones de sumisión ante estos países. El presidente del TSJ también criticó la actuación de Luisa Ortega Díaz y los magistrados designados por la Asamblea Nacional por considerar que están usurpando un cargo que no les corresponde. Solicitó al fiscal general de la República, Tarek William Saab, emprender acciones contra ellos. Moreno hizo estas declaraciones durante la instalación de la conferencia Venezuela frente al nuevo orden mundial que se realizó en el TSJ. La dirigencia del partido COPEI ratificó que en Venezuela no hay condiciones para ir a elecciones. Euclides Sotillo nos amplía. Robert García, secretario general del Partido Social Cristiano, aseguró que por encima de las individualidades debe prevalecer el interés por sacar a Venezuela de la crisis. Rechazó que se utilicen símbolos de la tolda verde en la campaña de uno de los candidatos presidenciales. Es una posición firme a trabajar en función de los intereses del país. Pero una sentencia nueva, adicional a todas las anteriores de la Sala Constitucional, sigue otorgándole mayor poder a unos ciudadanos que han sido designados para poder entonces utilizar, lamentablemente, contrario a los intereses de todas las regiones y de todos los militantes de COPEI, poder postular y utilizar nuestro símbolo, pero es parte de nuestra narrativa de persecución como tiene cada organización política. Por otra parte, dirigentes del partido Voluntad Popular se solidarizaron con la tolda verde ante la situación interna que padece la organización. Los dirigentes de COPEI también recordaron que este 5 de abril se cumple un año que Roberto Enríquez, representante de esta tolda política, se encuentra asilado en calidad de huésped en la residencia del embajador de Chile aquí en Caracas tras ser acusado de rebelión. Confían en su pronta libertad. En Los Palos Grandes, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. El protector del Estado Nueva Esparta, Dante Rivas, entregó 10.900 litros de lubricantes al transporte público y al transporte de carga pesada en la entidad. Nuestra compañera María Marcano nos trae todos los detalles. Se le está dando respuesta al 75%. Queda pendiente un 25% que la próxima asignación que nos haga PDVSA, la prioridad será
darle respuesta a ese 25% que quedó pendiente en esta oportunidad. Por su parte, el presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Transporte Público, José Luis Izace, detalló que de las 1.800 unidades colectivas afiliadas, solo se mantendrán operativas las 360 que venían trabajando normalmente y se incorporarán las 90 que estaban paralizadas por falta de lubricantes. El aceite no es que va a mejorar las condiciones de las unidades. No, lo que va a permitir es que esos carros puedan seguir rodando por lo menos unos 30, 40 y 60 días más. Si la situación se normaliza, como en efecto queremos, que mensualmente esté la distribución de aceite, pues sencillamente ya eliminaremos un problema. El protector del Estado confirmó que a través de la banca pública se otorgarán créditos a empresarios de la entidad para la importación de cauchos, autopartes y lubricantes. En la isla de Margarita, María Marcano, Noticiero Venevisión. El eurodiputado español Ramón Jáuregui anunció que una delegación del Parlamento Europeo visitará Colombia para analizar un plan de ayuda ante la crisis migratoria por la diáspora venezolana. El diplomático indicó que el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, pidió que una delegación de la Eurocámara se traslade a Cúcuta, la mayor ciudad colombiana en la frontera con Venezuela, con el objetivo de planificar una ayuda humanitaria a Colombia para que atienda ese flujo migratorio. Según el diputado, que pertenece al Partido Socialista Obrero Español, la delegación europea también visitaría alguna población brasileña que también recibe migrantes venezolanos. Jáuregui se refirió al tema de Venezuela desde Panamá, donde se desarrolla la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. A su juicio, la crisis venezolana no solo es política, sino humanitaria. Aseveró que no entiende cómo el gobierno de Venezuela puede explicar que casi 4 millones de venezolanos hayan abandonado el país. Y el ministro para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, José Gregorio Bielma Mora, aseguró que la criptomoneda El Petro busca impulsar el ingreso de divisas de origen no petrolero con el objetivo de fortalecer la balanza internacional de Venezuela. El presidente fue ayer tácito y dijo que nosotros seguimos el proceso de desdolarización de las operaciones comerciales internacionales y vamos a avanzar en un sistema de transacciones financieras de exportación de manera inmediata. También vamos a establecer mecanismos reguladores de las transacciones para la exportación. Vamos a buscar la inversión de los criptoactivos en nuestro país y vamos a fomentar el uso del petro bajo las condiciones que establezca el superintendente de los criptoactivos, el ministro Ulberroa y el señor presidente Nicolás Maduro. Bielma Mora afirmó que el gobierno busca acabar con la hegemonía del dólar en el país a través del petro, por lo que pidió al pueblo instruirse sobre el funcionamiento del nuevo criptoactivo e instó a los ciudadanos a poner su confianza en el mismo. Esto enmarcado en el lanzamiento y presentación del libro Sembrar el Petro, instrumento para la ofensiva económica, escrito por el constituyente Ricardo Sánchez. Con 267 personas, el gobierno de Brasil inició un proceso de interiorización de inmigrantes venezolanos que se encuentran en el estado fronterizo de Roraima. Los venezolanos serán trasladados a las ciudades de Sao Paulo y Cuiabá en aviones de la Fuerza Aérea Brasileña en una iniciativa del gobierno federal y con el apoyo técnico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El primer vuelo despegó este jueves con 116 venezolanos con destino a Sao Paulo y serán acogidos en refugios temporales. Para este viernes, 69 conciudadanos llegarán a Cuiabá y otros 83 a Sao Paulo. Los venezolanos se adhirieron de forma voluntaria a este proceso para mejorar su calidad de vida y todos fueron inmunizados frente a enfermedades como sarampión, paperas, rubiola, fiebre amarilla, difteria, tétanos y tosferina. En Brasil, el juez federal Sergio Moro decretó este jueves la prisión del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 12 años de cárcel por presunta corrupción. El exmandatario estaba aparentemente relacionado con la trama destapada en la petrolera estatal Petrobras. Beatriz Correa, para la Alianza Informativa Latinoamericana, tiene el siguiente reporte. Adelante. Empezó en Brasil la cuenta regresiva para que el expresidente Lula da Silva sea enviado a prisión. Después de una sesión de 11 horas, la Corte Suprema rechazó por un estrecho margen de 6 votos contra 5 el habeas corpus presentado por la defensa del exmandatario.
la orden de prisión para Lula debe ser decretada después que un tribunal de segunda instancia juzgue el último recurso a que tiene derecho el exmandatario. Este mismo tribunal en Porto Alegre fue el que confirmó la sentencia del juez Sergio Moro e incluso aumentó la condena de 9 a 12 años de cárcel. Lula, de 72 años, ya admitió a sus aliados más cercanos que está fuera de las elecciones de octubre. El líder del Partido de los Trabajadores encabeza las preferencias de voto en todas las encuestas, a pesar de la gran tasa de rechazo. El expresidente fue considerado culpable por aceptar como regalo un apartamento en la playa de Guarujá, como soborno de una constructora beneficiada con contratos de la estatal Petrobras. Hacemos una nueva pausa, pero ya venimos con mucha más información. Bien, recuerde, este domingo en la noche, al descubierto, tendremos una entrevista exclusiva con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Ya venimos. ¿Alguna vez han escuchado la frase, en problemas de pareja nadie se mete? En el mundo, todos los días abusan física y psicológicamente de alguien que conocemos, ya sean niños, ancianos, mujeres y hasta hombres. No seamos testigos silenciosos del maltrato. No permitas que nadie vulnere tus emociones. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice... Con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. El rector de la Universidad Católica, Andrés Bello, José Virtuoso, aseveró que la candidatura de Henry Falcón a la presidencia de la República ha fomentado la división en la oposición. La autoridad académica explicó que existen dos sectores entre quienes adversan al gobierno nacional. Una que representa la Mesa de la Unidad Democrática, que llama a no acudir a las elecciones del 20 de mayo al considerar que no hay condiciones, y otra que encabezan las organizaciones que apoyan la postulación de Henry Falcón e impulsan la participación en el proceso electoral. Eso ha supuesto una división dentro del electorado de oposición y por supuesto va a favorecer ampliamente el triunfo del presidente Maduro en las elecciones del 20 de mayo. Ante eso hay que decir que soy de los que creo que el candidato Henry Falcón debe renunciar. Virtuoso participó como ponente junto a la diputada de la Asamblea Nacional María Gabriela Hernández y el secretario del Poder Legislativo Negal Morales en el foro El futuro de la oposición en Venezuela, organizado por el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Erika Farías, alcaldesa de Caracas, informó que el gobierno nacional invertirá más de 11 millardos de bolívares para reparar una falla de borde en la vialidad de la zona F del 23 de enero. Lee Flores nos cuenta más. Como parte del gobierno de calle, Erika Farías estuvo en el 23 de enero para iniciar las obras de estabilización del talud para así evitar el derrumbe de esta vía. Pues se vio afectada en el mes de diciembre y que ha ocasionado problemas de movilidad acá en la zona. Estamos haciendo este trabajo, esperamos concretar una primera etapa que va a garantizar que se restablezca el tránsito de forma ordinaria, por lo menos unos 4 meses. Vamos a estar trabajando todos los días con equipos de compañeros constituidos por la misma parroquia, muchachos y muchachas que se incorporaron pues a lo que va a ser el trabajo de transitorio que vamos a tener acá y bueno, vamos a estar haciendo permanentemente inspecciones. Informó que el presidente Nicolás Maduro aprobó suficientes recursos para Caracas. Para todo lo que tiene que ver con el tema de la recolección de desechos sólidos, hemos venido avanzando bastante en eso. Igualmente estamos interviniendo algunas avenidas en la ciudad de Caracas. Una de las obras importantes que estamos desarrollando, va a arrancar en los próximos días también, es en el Parque Hugo Chávez, la construcción del terminal multimodal. Es un terminal que va a integrar lo que es el metro con el tren y las vías a través de transporte urbano en la ciudad. Esa es una obra, también nuestro presidente Nicolás Maduro nos aprobó recursos para ello y esta obra, lo importante de esta obra es que nos va a permitir
descongestionar el centro, el centro de Caracas al pueblo. Erika Faría, alcaldesa de Caracas, participó en una asamblea con las comunidades del 23 de enero. Ella les informó que la mayoría de los bloques de este populoso sector serán incluidos y remodelados a través de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Liz Flores, Noticiero Venevisión. El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, aseguró que existe 95% de escasez en insumos médicos en todos los hospitales públicos del país. Natera teme que vuelvan al país patologías que ya habían sido erradicadas. Dijo que han hecho múltiples solicitudes para que se abra el canal humanitario, pero el gobierno sigue sin dar respuesta. Apenas tenemos un 3 o un 4% de insumos y medicamentos en los hospitales, o sea que la escasez está por encima del 95%. Válgame Dios, ¿dónde se puede ejercer la profesión con esa cantidad tan exorbitada de escasez, o pueda salvarse vidas con algún insumo? Yo creo que deberíamos darle gracias a Dios que todavía no ha llegado una epidemia. ¿Cómo se resuelve el problema de salud? Es permitiendo la apertura de ese canal humanitario de medicamentos, de alimentos y de insumos. Son tres cosas importantes, porque aún tenemos un buen porcentaje de médicos bien formados aquí en Venezuela. Dijo que seguirán emprendiendo acciones para que el gobierno permita el canal humanitario. Y la Defensoría del Pueblo entregó propuestas a la Asamblea Nacional Constituyente para proteger derechos de los niños, niñas y adolescentes. Nos han hecho propuestas de más de 10 artículos, estamos haciendo entonces algunos aportes para que se desarrollen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La responsabilidad de esas personas, en este caso ya los adolescentes, y todo lo que es el sistema rector de cómo el Estado, las comunidades, la sociedad en general se relaciona con estas personas creciendo, niños, niñas y adolescentes, que son también responsables en la construcción de la patria. Ruiz destacó que la iniciativa surgió desde las comunidades, quienes manifestaron la necesidad de desarrollar el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por su parte, el órgano plenipotenciario anunció que comenzarán las deliberaciones acerca de las proposiciones. La diputada a la Asamblea Nacional, Nora Bracho, denunció que han incrementado las fallas eléctricas debido al plan de administración de carga aplicado por Corpoelec en varias regiones del país. Ayer se fue la luz en el estado Zulia. En Falcón constantemente se va la luz. En Mérida, Táchira, Trujillo, en Lara. Todo el país está padeciendo. La semana pasada padeció Caracas, que nunca había sucedido, o mejor dicho, sucede esporádicamente. En Miranda, en todas las regiones de nuestro país. La parlamentaria informó que el próximo miércoles 18 se realizará un foro con expertos en materia de electricidad para proponer soluciones al gobierno nacional. Ramón Velázquez, ministro de Ecosocialismo y Aguas, aseguró que la interrupción del servicio en el estado Bolívar por varios días se debió a un sabotaje. Diana Vázquez con la información. Sobre el incidente que recientemente afectó el suministro de agua potable por más de 50 horas en San Félix, Puerto Ordaz y otras comunidades del estado Bolívar, el ministro Velázquez dijo que el servicio será restablecido gradualmente por los trabajos que realiza su despacho. Días pasados hubo una afectación producto de un saboteo. Eso lo anunció y lo denunció públicamente el gobernador, donde se quemó una estación de bombeo producto del saboteo que unas personas sin escrúpulos le hicieron. Efectivamente, y esto hay que decirlo muy responsablemente, después que se afecta un sistema de agua potable como tal, restablecer el servicio de agua potable es paulatino. También destacó que en el sector El Junquito, en Caracas, desde el kilómetro 0 al 4 se realiza una obra de eliminación de fugas de agua que durará 4 meses, cuyo monto de inversión es de 395.000 millones de bolívares. Se pierden diario 50 litros de agua por segundo. Aquí vamos a eliminarlo, pero no le vamos a quitar el servicio de agua a la población que allí está establecida. Al contrario, vamos a establecer un sistema de manifold, un sistema de equipamiento adecuado para formalizar esas tomas, de tal manera que esa agua que se bota diariamente ya deje de hacerlo.
El ministro de Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velázquez, ofreció estas declaraciones durante la supervisión de la sustitución de tuberías en la parroquia El Valle, que dijo tiene una inversión de 47.000 millones de bolívares y se estima sean entregadas dentro de los próximos 4 meses. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Un grupo de adultos mayores acudió a la sede de Sudeban a exigir que las entidades bancarias les cancelen toda la pensión o jubilación en efectivo y no de manera fraccionada. Consideran que en efectivo consiguen un poco más económico los alimentos que aumentan día a día. Denunciaron que la mayor parte del día se les va haciendo colas en los bancos para retirar dinero, situación que les afecta. Ha sido un calvario para nosotros porque el día que venimos nos dan un poquito, entonces nos dicen que tenemos que ir al siguiente día a volver a sacar otro poquitico, después nos dicen que hay que ir al siguiente día a sacar otro poquitico. Imagínense usted, entonces hay que montarse en las camionetas no se te paran, tienes que montarte, te cuesta, donde te bajas para te logras montar te cuesta, peleas con los choferes, entonces vienes a zumbarte 3-4 horas de cola. Cuando yo voy a comprar a un bonero, por decirte una cuestión, o a un abasto, me piden efectivo y me sale más barato. Si yo pago con tarjeta de débito me sale más caro. O sea, me están cobrando intereses sobre intereses, bueno, pues, pero del 1000%. Entonces, eso no debe ser, porque es el mismo producto. Dijeron que respaldan las actividades que realizarán diferentes gremios el próximo 17 de abril. Y el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, se participó este jueves en la 7ª Conferencia Internacional de Seguridad en Moscú, en Rusia. Allí afirmó que Venezuela es víctima de una guerra económica y de una persecución financiera. El ministro, en su participación en el foro, instó a la comunidad internacional a permanecer alertas ante los ataques que se ciernen sobre Venezuela o cualquier otra nación para evitar que se viole su soberanía e independencia. Padrino López destacó que detrás de los grupos terroristas que destruyen un Estado, hay actores que intentan instalar un gobierno títere a fin de los intereses del imperio norteamericano. Según la Cámara de Comercio de Ureña, en el estado Táchira, el déficit de mano de obra en la frontera con Colombia se ubica en 80%. El sector comercial fronterizo permanece preocupado por el éxodo de personal, situación que ha generado el cierre de establecimientos por falta de capital humano. En este momento el sector laboral se ha trasladado al otro lado de frontera y no solamente para la frontera, sino para San Cristóbal también y muchas ciudades de influencia. Entendamos que la influencia de la frontera son más de 2,5 millones de habitantes, de modo que sí hay una trascendencia del diferencial del valor entre el peso y el bolívar. Comerciantes sostienen que en la frontera el peso desplazó al bolívar y la moneda nacional quedó solo para el menudeo. El colombiano ha sido la moneda de referencia, inclusive es la que está permitiendo transar negocios y poder realizarlos, porque la moneda bolívar pues, es una moneda muy inestable, con mucha pérdida de valor constante y no permite hacer negociaciones o contratos a largo plazo. La Cámara de Comercio de Ureña insiste en que el gobierno nacional debe establecer políticas que motiven la economía binacional para recuperar el sector productivo del eje limítrofe. Marco Tulio Díaz, presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción, respalda la reactivación de 484 obras de infraestructura en todo el país, anunciada por Nicolás Maduro, presidente de la República. Queremos convocar a los empresarios privados que creen en Venezuela, que creen en la paz, que creen en la inversión, para que vengan a trabajar de la mano con los trabajadores, con las políticas que el gobierno nacional ha puesto en marcha para la reactivación de todas estas grandes obras de infraestructuras a nivel nacional que tienen que ver con los metros, ferrocarriles, puentes, represas, vialidades, hospitales. Los trabajadores estaremos ahí con nuestra voz para plantear las propuestas que tengan que haber para lograr, pues, de esta manera consolidar todo este esfuerzo gigante que ha hecho nuestro gobierno para seguir avanzando en la conducción y en la construcción de ya entregadas 2 millones de viviendas al pueblo venezolano, pero que vamos rumbo a lograr en la próxima meta
1 millón de viviendas más para el año 2019. Destaca que el reinicio de obras beneficiará a 1.300.000 trabajadores de manera directa y 800.000 indirectos. Docentes del estado Barinas, donde pidieron se les dé solución a los problemas, indican que solo trabajarán 3 días a la semana, pues les asiste las leyes ante la situación que vive el país. Wilmer Martínez nos presenta el reporte. Alegan que los bajos sueldos que perciben ante el alto costo de la vida, así como las deficiencias del efectivo, entre otras situaciones, les obliga a disminuir sus jornadas de trabajo. Nosotros en Barinas tenemos dificultades para trasladarnos a las escuelas. Aquí el transporte está en un 80% paralizado. Aquí hay problemas de la electricidad, del agua, de la luz. Aquí hay instituciones que tienen hasta 1 año sin servicios eléctricos. Aquí hay distintos problemas que definitivamente impiden que el trabajador cumpla cabalmente sus funciones. Nosotros hoy hemos decidido declarar que solamente vamos a trabajar 3 días a la semana, de lunes a miércoles. Invocaron los artículos 56 del segundo contrato colectivo nacional y la cláusula 47 del segundo contrato colectivo estatal que les protegen sus argumentos de protesta por un sistema de vida mejor. Voceros de FENATEP aseveraron que se mantendrán a la expectativa de lo que decida el patrón. Sin embargo, indicaron que mantendrán su posición de mantenerse solamente 3 días en clases en cada uno de los ámbitos de la entidad. Desde el estado Barinas, Wilmer Martínez, Noticiero Venevisión. Un cuerpo de un transportista fue hallado con 16 disparos, un dedo mutilado y totalmente desnudo. El hecho se registró en el sector Caja de Agua de Guatire, estado Miranda. Las circunstancias de este asesinato no han sido esclarecidos. Diana Martínez desde la morgue de Bellomonte con todos los detalles. El transportista Andy Williams Sánchez Pérez, de 38 años de edad, salió de su casa ubicada en Guarenas la madrugada de este miércoles con 2 compañeros para realizar transporte a una empresa privada. Según testigos, mientras iban en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, sentido Guatire, una camioneta blanca y una motocicleta los interceptaron y fueron abordados por sujetos encapuchados, quienes los bajaron de la unidad y comenzaron a golpearlos. Un vecino de Andy se percató de la situación y avisó a la familia, que posteriormente llegó al sitio y no encontró el autobús. El vehículo fue hallado horas más tarde en el centro comercial Aventura en Guarenas, custodiado por funcionarios de Poliplaza. Una llamada policial les avisó que el cuerpo de Andy Sánchez había sido hallado, pero las otras 2 personas que le acompañaban continúan desaparecidas. Toda su vida ha trabajado de chofer, no se metía con nadie, necesita justicia. La víctima deja 2 hijos huérfanos. La familia de Andy Sánchez pide, además de justicia, que las otras 2 personas que lo acompañaban esa noche sean halladas con vida. Desde la morgue de Bellomonte, Diana Martínez, Noticiero Venevisión. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas capturó a Luis Alfredo González Hernández, apodado el artista antropófago, quien confesó su responsabilidad en el asesinato de un hombre en Barlovento. De acuerdo a las investigaciones del CICPC, presuntamente la víctima había pedido al artista que lo asesinara para que posteriormente comiera partes de su cuerpo y utilizara sus cenizas y su sangre para hacer pinturas en lienzo. El hallazgo se realizó en una finca ubicada en Barlovento, donde encontraron enterradas partes del asesinado, así como documentos de personas ajenas del lugar, por lo que investigarán si éstas se encuentran desaparecidas o también fueron asesinadas por el individuo. Y en respuesta a la medida tomada por Panamá de retirar a su embajador en Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro llamó a consulta al embajador venezolano en Panamá, Jorge Durán Centeno. Venezuela rechaza lo que considera la inaceptable agresión del antipopular y corrupto gobierno del presidente Juan Carlos Varela en contra del pueblo. Así lo indicó a través de Twitter el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, quien aseguró que el presidente Varela pretende distraer la atención de la grave descomposición moral que atraviesa su gobierno. Hacemos una nueva pausa y ya venimos con mucha más información. Bien, recuerden que este domingo en la noche, al descubierto, tendremos una entrevista exclusiva con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Ya venimos. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia.
Por eso debemos fortalecer las capacidades para su prevención y brindarle una oportuna respuesta. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. La paciente Almivia Ortiz Lara necesita con urgencia Miovita en pastillas, multivitamínico y calcio. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al siguiente número telefónico 0424-438-3192. Se necesita con urgencia metronidazol de 500 miligramos, fluconazol de 200 miligramos, levofloxacina de 750 miligramos y ampolla de Unacin 1.5 gramos. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse a los siguientes números telefónicos 0426-945-6153 o 0414-419-5810. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. En Colombia, a partir de este 6 de abril, comenzará el registro administrativo de migrantes venezolanos en ese país. Bucaramanga es una de las 50 ciudades donde se adelantará este censo, por lo que las autoridades ya se encuentran preparadas para el proceso que se extenderá por 2 meses. Nixon Uribe, de la Alianza Informativa Latinoamericana, tiene más detalles. La Personería de Bucaramanga liderará la jornada que busca establecer el número de venezolanos que permanecen en las calles del área metropolitana. Los puntos establecidos para el censo son la alcaldía, el despacho del personero, la Casa de la Justicia en el norte y el Centro de Conciliación en Quebrada Seca. Este registro simplemente tiene como objetivo recabar información que nos permita contar con el insumo como Estado para poder formular políticas públicas muy acertadas frente a la atención de esta población. Los venezolanos ven con expectativa el proceso y esperan que el conteo y la caracterización conduzcan al gobierno colombiano a repartir ayudas. Voy a irme a censarme para recibir la ayuda y para responder todas las preguntas que me pongan. Como venezolanos que estamos aquí refugiados no tenemos que censar, que es una motivación, pues, por decirlo de alguna manera, dentro de toda la desgracia que estamos pasando. Los extranjeros en total deben responder 17 preguntas sobre su estado socioeconómico. Es importante aclarar que en esta jornada no se define la situación migratoria de los venezolanos. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Perú, donde el congresista Kenji Fujimori será investigado por el Parlamento para un posible proceso judicial en el caso de la presunta negociación de votos para evitar la destitución del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El legislativo deberá remover el desafuero al hijo del exmandatario, Alberto Fujimori. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ya admitió la denuncia impulsada por el partido Fuerza Popular, liderado por la hermana del imputado Keiko Fujimori. Ambos hermanos tienen aspiraciones a la presidencia del país en las próximas elecciones del año 2021. En Ecuador, un tribunal de garantías penales solicitó al vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, y a otros funcionarios del vecino país que comparezcan ante la justicia para una audiencia sobre el presunto delito de asesinato de 4 estudiantes mexicanos. En el año 2008, el ejército colombiano bombardeó un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. El grupo de universitarios se encontraban en la zona por razones académicas. En Argentina, el ministro de Defensa, Óscar Aguad, fue citado para que explique las condiciones en las cuales se encontraba el submarino Ara San Juan, desaparecido con 44 tripulantes desde el pasado 15 de noviembre. La convocatoria fue fijada por el Congreso para el próximo 16 de abril. Y cerramos en Alemania, donde un tribunal determinó que el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, quede en libertad bajo fianza mientras se decide su extradición a España. El exjefe de la Generalitat es acusado por delitos de rebelión en relación al proceso independentista en la región autónoma. Hacemos una nueva pausa en su noticiero Venevisión, pero al regreso polémica. Farruko es acusado de contrabando de dinero. Los detalles en breve.
La paciente María Eugenia Abreu necesita con urgencia tamoxifeno en pastillas de 20 miligramos y los demás medicamentos que ven en pantalla. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse a los teléfonos 0414-149-5768 y 0424-169-3837. Recuerde que las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con la polémica detención del cantante de reggaetón Farruko. Este miércoles se hicieron públicas las primeras imágenes del artista luego de ser arrestado. Farruko aparece al momento de su llegada a la Corte Federal. Según los medios internacionales, se le acusa de no haber declarado en el aeropuerto de Puerto Rico que traía consigo $51.000 en efectivo. Sin embargo, todos reseñan que lo particular del caso es que al cantante se le permitió retirarse luego del percance y posteriormente fue detenido en la casa de sus padres. Su representante legal declaró que Farru enfrenta cargos por contrabando de dinero. Él va a salir bajo fianza, va a estar en unas condiciones de arresto domiciliario, se le va a dar permiso para poder viajar internacionalmente y cumplir con todos sus compromisos. Lo que se imputa básicamente es no reportar la cantidad completa que llevaba consigo y contrabandear con dinero. Usualmente cuando tú no reportas más de $10.000, se te acusa de... A Farru se le concedió una fianza por un monto de $100.000 y el embargo de su residencia en la ciudad de Florida, valorada en $50.000 si él incumpliera con el proceso legal en su contra. Seguimos con La Roca y su amor platónico por una colega. Dwayne Johnson estuvo en el show de Ellen y confesó tener un interés por Frances McDormand. El actor contó que todo comenzó en la ceremonia pasada de los Globos de Oro gracias a un gesto de ella con su hija mayor, Simone. Relató que lo dejó maravillado verla besar su mano. La Roca aprovechó la entrevista para agradecerle públicamente por su comportamiento y expresarle su admiración. Él bromeando aseguró que se casarían y que Lauren, su pareja desde hace 9 años, estaba asimilando la situación. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carielis. Nueva pausa. Así es, amigos. Quédense allí. Ya venimos con más información. Amigos, iniciamos los deportes con el mejor béisbol del mundo. Porque los venezolanos Pablo Sandoval y Gorkis Hernández se despacharon cuadrangular para darle la victoria a los Gigantes de San Francisco sobre los Marineros de Seattle, 10-1. Nos vamos al segundo capítulo y Gorkis Hernández contra Félix Hernández dispara su primer batazo de vuelta completa de la campaña y amplió la ventaja en el marcador de los Gigantes. Más tarde, en el quinto episodio, Pablo Sandoval con 2 hombres en base envía la pelota a la bahía para traer 3 rayitas más y culminar el compromiso con 4 remolcadas. Félix Hernández fue el lanzador de los Marineros con una salida para el olvido tras permitir 3 jonrones y 8 carreras en 4 entradas de labor. Y así concluye la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Amigos, recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos.